está bien ese porque después yo hablo. Yo hablo. Bienvenidos y bienvenidas todas. Hola a todos, a nuestra audiencia querida. A continuación queremos dar una cálida bienvenida a Elvira Hernández, quien en su infinita generosidad ha venido el día de hoy a conversar con nosotros. Si le podemos dar un aplauso, por favor. Bueno, como muchos y muchas ya la conocerán, Elvira es una poeta, ensayista y crítica literaria chilena. Nació en Lebu en 1951 y en los 70 cursó estudios de filosofía y literatura en la Universidad de Chile. Algunas de sus obras son La bandera de Chile, terminada de escribir en 1981, Carta de viaje, Álbum de Valparaíso, Cuaderno de deportes y Pájaros desde mi ventana, entre otros. Más notablemente, este 2024, Elvira ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura de Chile. Felicidades. Es un grato honor para nosotros como equipo de este coloquio de pregrado poder contar con tu presencia, Elvira, asimismo para nuestra Facultad de Letras, aunque extendemos también un saludo especial al profesor Thomas Roth por poder hacer este encuentro posible. El profesor estará aquí más tarde. En el panel pasado tuvimos la oportunidad de escuchar a estudiantes exponiendo sus trabajos en el ámbito de la poesía anglosajona y chilena, y esperamos que con Elvira este diálogo en torno a la poesía, su rol y su importancia se pueda prolongar y enriquecer aún más. Así que un aplauso para Elvira, por favor, ¿puede pasar a la mesa? Hola, muy buenas tardes. Bueno, es muy grato estar acá. Muchas gracias, Catalina y Valentina, por la invitación. Bueno, partiré definiéndome frente a la situación de estudio de ustedes y decir que pertenezco a una época en que gran parte de los poetas eran poetas monolingües. ¿Por qué ocurría esto? Porque se pensaba, y era la época en que el poeta era parte no solo del país, sino que de la nación, y cultivaba lo que era una conciencia nacional, y eso radicaba principalmente en el lenguaje. Era un tiempo en que nuestro continente era un continente que buscaba tener una voz para el mundo. Era una época en que la globalización
había comenzado, porque la globalización tiene su punto de partida a partir de la Segunda Guerra Mundial, en términos acentuados, y para nosotros más fuertemente a partir de 1973. Y en esa época al escritor y sobre todo el poeta sentía que era conciencia de la nación. Por lo tanto, el castellano de Chile tenía para nosotros gran importancia. La educación hasta más o menos el año 60, donde Chile tuvo una suerte de autonomía educacional y exportaba modelos educacionales a países como Costa Rica, por ejemplo. De igual manera, los segundos idiomas tenían bastante importancia y de hecho las traducciones que se hicieron gran parte tenían su origen en el excelente enseñanza que había de los segundos idiomas en las humanidades, ¿no? En ese tiempo se llamaba así la enseñanza secundaria. Eso, yo estudié en el pedagógico y en el pedagógico, cuando ingresé, había un departamento de idiomas donde podíamos estudiar el idioma que quisiéramos, porque eso estaba abierto para cualquiera. Y de hecho yo me interesé por el italiano. Bueno, pero eso terminó y el año 73 la enseñanza ya gratuita en los centros de estudio, como fue el pedagógico, que ya dejó de ser de la Chile en ese momento, terminó. Y bueno, los estudios de idiomas tuvieron otro carril y otro momento, y se inició otro momento para esos estudios, que creo que ya es historia de ustedes. Bueno, la palabra, como lo ha dicho Hölderlin, es el más peligroso de nuestros bienes, ¿no? Eso lo olvidamos en nuestra vida cotidiana hablante, lo olvidamos completamente. Pero la poesía lo tiene siempre presente, porque la poesía prácticamente no tiene tema, porque su tema es la materia con la cual trabaja, que es el lenguaje. Bueno, yo vengo con una revista acá que he recogido recientemente en México y que se llama Poesía y Poética. Esta revista la hizo un poeta argentino, Hugo Gola, que
él era un tanto mayor que la generación mía, digamos. Él nació el año 27, si no me equivoco. Y él también, digamos, con las dictaduras militares ocurrieron no solamente en nuestro país, sino que en el continente y en Argentina. Él debió emigrar y emigró hacia Inglaterra, donde él, digamos, también participaba de esto del poeta con conciencia nacional, por lo tanto, enteramente radicado en el idioma, y en Inglaterra no logró sentirse cómodo, por lo tanto se fue a México, ¿no? Y en México trabajó haciendo esta revista, que fue una revista dedicada prácticamente a la traducción, ¿no? Una revista que congregaba diversas manifestaciones poéticas. No era una revista antológica porque le gustaba mostrar todo lo que había. Acá hubo un momento en que la hizo Gonzalo Millán, una revista con ese espíritu de recoger todo lo que hay, todas las manifestaciones. Gonzalo Millán le puso el espíritu del valle, que recoge todas las aguas que vienen. Bueno, poesía y poética tenía también, circuló en torno a ese principio, recoger todo lo que hay, mostrarlo y traducirlo, ¿no? Recogían la poesía en general, no tiene fronteras, es una sola, y tiene algunas exigencias, como por ejemplo exige que se lea en el idioma en que el poeta escribe, ¿no? Y por otro lado también siente que tiene que traducir, por lo tanto ese es el mundo en que el poeta se mueve, ¿no? Tratando de leer en el idioma de origen y por otro lado buscando la traducción. Bueno, yo tomé de esta revista, esta revista acá prácticamente no llegó. Recuerdo yo tener un par de números que seguramente recolecté en algún lugar, porque acá a nosotros no nos llegó. Bueno, el fenómeno de la traducción es algo que está dentro de la poesía, y para aquellos que han pensado en la escritura creativa, la traducción ya es una escritura creativa, ¿no? Bueno, la historia de las traducciones se podrían contar muchas cosas, digamos, ¿no? Yo solamente
diré algo porque lo leí muy recientemente y para sorpresa mía, de todo lo que leí me dejó atónita por un momento, pero luego entendí que es parte del mundo de la traducción. Leí un artículo de Coetzee, el escritor sudafricano, donde habla sobre la traducción de Kafka. Y él tiene un artículo muy crítico para esa traducción, que él dice que la traducción que circuló prácticamente en todo el mundo anglosajón y que la hizo un poeta escocés, no me atrevo casi a pronunciarlo acá, Edwin, y el apellido no me atrevo a pronunciarlo, es M-U-I-R. Él tradujo, es un largo artículo de él tradujo a Kafka con su señora, se fueron a Alemania a aprender alemán y empezaron a hacer pequeñas traducciones y luego le ofrecieron traducir a Kafka. Y Coetzee dice que él tradujo a Kafka al revés. Y da innumerables ejemplos. Yo he buscado para esta ocasión en que estoy con ustedes un artículo que toca algunos problemas de traducción, que es de un poeta inglés más conocido en Estados Unidos, que se llama Basil Rampton, que acá ha sido traducido también por Armando Roa Vial. Y él tiene un artículo que se llama Consejo a los jóvenes poetas y algunas notas sobre poesía, ¿no? Bueno, tiene acá algunas divide esto en consejo y luego las notas. Yo partiré leyendo y comentando las 7 sugerencias que él hace, ¿no? Y que tienen que ver con bueno, Basil Rampton nació en el 1900 y donde la palabra tenía una predominancia oral. Cuando se hablaba de palabra para la poesía, su estatuto oral era el que predominaba. Cuando yo comienzo a escribir, la predominancia de la palabra se encuentra situada en la letra. Y hay un desplazamiento de esa oralidad, ¿no? Se empieza a hablar de la poesía y de la palabra instalada en la página en blanco, ¿no?
el diseño de la palabra en la página, ¿no? Este poeta dice: yo les sugiero, compongan en voz alta, la poesía es sonido, ¿no? Bueno, los que buscábamos en esa época seguir el predicamento de que el poeta, aun cuando sea monolingüe, tiene que intentar leer en el idioma de origen del poeta que lee. Bueno, el sonido es algo que se escapa si no se conoce efectivamente cómo funciona la lengua. Entonces se comienza a hispanizar, ¿no? A castellanizar esos sonidos, que sin duda nos decían era un vicio de los lectores literarios, digamos, ¿no? Que hacíamos ese esfuerzo y no habitábamos la lengua. Todo prácticamente todo las sugerencias que hace Basil Banting está relacionado justamente con la palabra oral y lo que ella le hace a la poesía. Dice: varíen el ritmo lo suficiente para arrancar la emoción que quieren, pero no tanto como para perder el ímpetu. Bueno, está haciendo hincapié en la palabra ritmo, y a la vez también podríamos pensar en la palabra ímpetu, ¿no? Que tiene relación con el oído. Ímpetu quizás es algo como muy interno, pero entonces habría que decir que la poesía tiene dos oídos, ¿no? Un oído exterior y un oído interno, ¿no? Entonces siempre está trabajando con esos dos oídos. El oído interno es un oído hacia donde se manifiesta principalmente el llamado de la poesía, ¿no? Eso recibe muy diversos nombres, ¿no? Gabriela Mistral le llamaba estado de gracia. Y nosotros, pienso, ya llegados a finales del siglo XX, quizás sentíamos la reverberación de palabras que considerábamos que eran desalojadas del inconsciente y flotaban en nuestro oído. Luego este poeta
sigue enfatizando, dice, usen las palabras y la sintaxis del habla, ¿no? En ningún momento se refiere a la escritura. Está en esa zona que nosotros en tiempo de dictadura también perdimos, que era la conversación, ¿no? El habla también es algo que no es continuo, ¿no? El habla necesita del silencio. También en la época de este poeta, los medios de comunicación, digamos que estaban en una etapa de gran control, digamos, ¿no? No habían desbordado todo el espectro acústico. Entonces, la circulación de las palabras tenían contemplado el silencio, ¿no? Hoy día el silencio es una rareza para nosotros, ¿no? Quizás cuando nos depositamos en la página en blanco, puede que esté haciendo un símil con ese silencio auditivo que prácticamente ya no lo encontramos con tanta facilidad. Luego dice, teman al adjetivo, hace sangrar al sustantivo, odien el pasivo. Yo creo que eso lo deben conocer ustedes mejor que yo, digamos, no con el idioma inglés, ¿no? Y lo del adjetivo para nosotros es algo bastante conocido, digamos, aun cuando en el momento de escribir nadie se pregunta por eso, digamos, ¿no? Pero él luego va a decir algunas cuantas cosas más, digamos, pero cuando se escribe, la escritura siempre es automática, ¿no? La reflexión se supone que es constante, pero frente al poema siempre será posterior. Luego dice, desechen alegremente el adorno, pero conserven la forma. Bueno, ya, en ese momento está sencillamente ya sobre el poema y dejando ver claramente cuáles son sus opciones, digamos, ¿no? La palabra tiene muchas formas de congregarse. Él, dentro de su concepción de cómo funciona el lenguaje, él tiene tiene claramente una idea de cómo esto ocurre, digamos, ¿no? Él piensa que pensamos de una cierta manera, donde hay un despliegue absoluto de ideas, ¿no? Pero que luego, al intentar hacer uso del lenguaje para su transmisión,
el lenguaje es un límite, ¿no? En la relación lenguaje-pensamiento, el pensamiento para él excede el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es un límite, ¿no? Que cuando efectivamente puede hacer uso de ese lenguaje, a lo mejor el lenguaje le ha distorsionado las ideas. Bueno, pero las palabras tienen formas de congregarse en la poesía de manera muy distinta. Eso ocurre, digamos, ¿no? Y podríamos trazar un abanico de forma en que se hacen desde la manera, se congregan de la manera más excesiva hasta de manera mínima, ¿no? La poesía tiene esa particularidad y todo dependerá del poeta de cómo las articule, ¿no? Nicanor Parra, en su manifiesto, llega a decir en un momento, a darle poco crédito a las palabras. Y dice que las palabras han entrado como en este manifiesto, sugiere que han entrado en una fase de decadentismo y que el asunto no son las palabras, no es la revolución de las palabras lo que va a ser la poesía, sino que más bien la revolución de las ideas. Bueno, quedamos dando vuelta en esta suerte de combinación, digamos, ¿no? Idea, palabra. Ya sabemos que otro poeta dijo que la poesía no se hace con ideas, sino que se hace con palabras. Bueno, luego, habiendo cumplido algunos de estos puntos, este poeta dice: hagan a un lado el poema hasta olvidarlo. Que es algo que seguramente en los talleres, si ustedes han estado, les aconsejan. Bueno, si escribieron, guarden lo que escribieron y véanlo después, digamos, ¿no? Y aquí vienen las sugerencias que son, dice: quiten todas las palabras que se atrevan. Y luego en la otra dice: repitan la operación una semana más tarde y otra vez. Bueno, en ningún momento dice que agreguen, solamente él pide que quiten, ¿no? Lo que también está sugiriendo cierta proclividad de él a un tipo de poesía, ¿no? Y luego dice algo que considero bien importante, dice: nunca expliquen, el lector es tan
listo como ustedes. Bueno, eso lo encuentro importante, primero porque hoy día hay una tendencia a hacer una suerte de introducción a los poemas que se van a leer. Dicen, miren, yo escribí esto cuando estaba en la playa y entonces vi pasar un barco, ¿no? Y cuenta un poco la escena, ¿no? Y luego lee el poema. En el fondo se instalan dos relatos, ¿no? Uno donde se instala, digamos, se hace figurativo algo que después tiene un tratamiento poético, por llamarlo así, ¿no? Yo me siento también partidaria de que el poema tiene que irrumpir sin ningún tipo de introducción y que el lector está preparado, ya sea de oído o como lector, ¿no? Para hacer ese desciframiento, ¿no? Tomar contacto, digamos, porque no todo poeta pide un contacto analítico, ¿no? Sino que quizás pide la captura, ¿no? Del poema. El poema es algo que se lanza y el poema pide del lector la captura. Si eso no ocurre, bueno, quizás lo analicemos en una próxima ocasión. Bueno, yo dejaría este comentario acá y esperaría seguir conversando a propósito de preguntas de ustedes. Queremos abrir al público por si tienen algunas preguntas. También tenemos preguntas preparadas, pero no tengo. ¿Tenemos alguien valiente en nuestro público que tiene ganas de preguntar? Perfecto, te lo acerco al tiro, el micrófono. Bueno, hola, buenas tardes, Elvira. Muchas gracias por la exposición y la relación entre la palabra y la escritura, porque sucede que muchas veces en la actualidad como que se nos pierde un poco como el material central desde el cual funciona la poesía, porque a veces como que parece que se impone un tema por sobre la misma experimentación, el mismo trabajo que requiere escribir. Entonces, en esa misma línea, me gustaría consultar cómo desarrollas tú misma tu propia voz poética en relación a este asunto sobre la traducción, la experiencia, la escritura o el ímpetu, el sentir que hay detrás, bajo como qué prisma o qué matriz funciona un poco tu propia constitución de la voz poética. Porque una vez leí un poema tuyo que estaba en Anales de Literatura, en el que era como un poco en el desierto de Atacama, si no me equivoco, y introducías también la propia subjetividad, y me pareció súper bueno. No lo pude encontrar ahora, pero me parecía que ahí como que aparecía la misma voz en relación con el desarrollo de la escritura y la experiencia poética. Sí, bueno, una pregunta bastante compleja porque toma muchas cosas, digamos, pero bueno, la experiencia poética yo diría que parte en un momento en que yo tenía una suerte de idea de la literatura
muy libresca, muy relacionada a los libros que había leído hasta entonces, ¿no? Poetas del siglo de oro en mi colegio, Neruda, La Mistral, poetas chilenos, y relacionada con las corrientes en ese momento literarias. Y entonces yo estaba muy preocupada de escribir en esa dirección. Sin embargo, el golpe militar es un factor importante porque se produce dentro de la sociedad un cambio en la relación con el lenguaje, ¿no? Y que es la censura y la autocensura. Y eso tiene un golpe para lo que yo escribía. De hecho, revisando lo que tenía, me di cuenta que ese cambio había reducido lo que yo tenía escrito a paja. Y era algo que yo misma no lo podía escuchar. Entonces yo me sumergí durante mucho tiempo, más o menos 7 años, en silencio, ¿no? Porque no podía escribir, ¿no? No encontraba palabras, no encontraba palabras. Y luego, durante esos 7 años, me vi envuelta en muchas situaciones, ¿no? Que podríamos llamar que eran momentos de experiencia humana, social, cultural. Sin embargo, no era una experiencia poética, porque todo aquello no lograba verbalizarlo, ¿no? Porque una cosa es la experiencia de vida y otra cosa es la experiencia poética en el cual aquello tiene una traducción en el lenguaje. Y eso requiere de determinados momentos, ¿no? Que uno busca y a veces no lo encuentra, o más bien creo que es difícil que conscientemente concitarlo, ¿no? Durante un tiempo había quienes decían que el poeta debía trabajar como un obrero haciendo poemas durante 8 horas, o en fin, o tenía que hacer un poema al día. En verdad eso a mí no me ocurrió, digamos, porque nunca pude tener ese tipo de disciplina, y las cosas que escribí en ese momento fueron bajo un estado como un poco de delirio, de encerrarme y escribir todo lo que escribí en muy poco tiempo, pero al mismo tiempo dándome cuenta que después, digamos, ¿no? Siguiendo todos estos pasos, de habiendo leído lo que había escrito tiempo después, me daba cuenta que lo escrito había arrastrado imágenes que venían de años atrás.
y que había ciertas cosas que yo identificaba que podían haber sido una conversación también de un tiempo atrás, digamos, ¿no? Lo que estaba en presente en el poema era un pasado que se volvía presente para la poesía, ¿no? Pero para mi memoria eran cosas bastante antiguas, ¿no? Ahora, ¿cómo había llegado todo eso ahí? Pensándolo, diciendo, sí, voy a poner esto. No, sino que en un estado de fusión en el cual difícilmente yo podría decir por qué llegó eso ahí y no otra cosa, ¿no? Creo que ese acto de escritura, que es en el fondo el acto poético, coincide con un momento de lucidez, digamos, ¿no? Que no puede ser interrumpido, ¿no? Es difícil contar cómo se logró escribir cada cosa, ¿no? En mi caso, que yo creo que es como una escritura antigua, siento que hoy quien escribe siente que tiene una suerte de control, ¿no?, de lo que está escribiendo, y podría avanzar, de hecho lo he escuchado, que decir sí, estoy escribiendo esto y pienso terminarlo en tal parte, pero eso todavía no lo he escrito, ¿no? No es mi caso, o sea, nunca pude decir sobre qué estaba escribiendo. Muchas gracias, Elvira. Muchas gracias por la pregunta. También queríamos preguntarte de parte de nuestro equipo, nuestra comunidad. Nosotros somos una facultad claramente de letras, nos gusta mucho leer, pero también somos una facultad que tiene muchas ganas de escribir. Ayer, de hecho, mismo tuvimos una ceremonia de premiación de concursos de cuentos. Invitamos también a muchos estudiantes y profesores a que leyeran sus piezas originales. Muchos de nosotros somos estudiantes, hombres y mujeres de todo tipo, que tienen ganas de escribir el día de mañana. Y por eso queríamos preguntarte, en un sentido más como hacia la escritura creativa, ¿qué consejo le darías a todos esos estudiantes o esos jóvenes que tienen ganas de lanzarse al mundo de la escritura creativa y especialmente la poesía? Porque de hecho en esta misma audiencia yo veo a hartos compañeros y compañeras que son escritores y son poetas. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías? Sí, bueno, consejo, no sé si podría dar consejo, pero sí, siguiendo la línea de este poeta, hacer sugerencias, ¿no? Yo creo que hay que entrar en la lectura de lo que se ha escrito previamente, digamos, ¿no? Eso es importante porque la poesía siempre está rondando lugares que son desconocidos, ¿no? Y la poesía siempre también es tentativa, ¿no? Siempre, por lo menos a mí me ocurre que en el momento de escribir sentí
que no había logrado decir todo lo que tenía que decir. Pero bueno, eso se había cerrado como libro. Y quizá ese es un incentivo para seguir escribiendo. Y yo tengo la sensación de que cuando uno lee, qué sé yo, hoy día si uno lee a Dante nuevamente, lo leemos en presente sabiendo que está ubicado en un tiempo, que ya del cual se supone que sabemos muchísimo. Sin embargo, una lectura puede llegar a introducirse en un lugar de la Divina Comedia, donde dentro de la historia humana se logra una conexión, ¿no? Y así como la experiencia de vida puede impulsar a escribir ciertas cosas, quizás una de las cosas que a mí me pesa es que la experiencia de vida de mi época me quitó esa posibilidad, ¿no? Me anuló esa posibilidad por 7 años, ¿no? Yo siento que volví a tener esa pequeña conexión con un libro como Pájaro desde mi ventana, pero antes no lo había logrado. Entonces, el laberinto de los libros anteriores son un incentivo. Yo creo que es el incentivo más importante, porque a partir de ahí son muchas las preguntas que uno se tiene que hacer. Bueno, ¿qué es la poesía hoy? Porque la pregunta que ustedes se hagan, ¿qué es la poesía hoy? No es la que nos hicimos nosotros, ¿no? ¿Qué es la poesía hoy? Además, sin duda, ustedes tienen frente a sí la mayor cantidad de literatura que se tiene, digamos, ¿no? Más que la que tuvimos nosotros. Y bueno, eso es algo hacia donde tienen que vincularse, ¿no? A ese, que es un legado, ¿no? Aun cuando después lo rechacen, ¿no? Porque en la pregunta de qué es la poesía hoy, seguramente van a tomar bastantes decisiones, ¿no? Algunas las llevarán a cabo, otras quizás no las puedan llevar a cabo, digamos, ¿no? Hay modas que también inciden, ¿no? También está la pregunta frente a eso, digamos, ¿no? ¿La poesía tiene que seguir la moda de los tiempos o echar marcha atrás? Muchísimas gracias, Elvira. No sé si nos quieres leer un poema tuyo para cerrar. Sí, no es ninguna presión. Sin presiones, sin presiones. Bueno, hay que estar siempre preparada. Voy a leer un poema que he tratado de leer todas las veces que me ha sido posible. Carnicería Netanyahu. Sin atención a público ni por súplica.
puertas cerradas a toda palabra sollozo, oídos tapiados con muros a lamentos de otros a otra diáspora. En los ventanales se pega una necroactividad profesional. Cuerpos faenados cuelgan de los ganchos. Es una carnicería. Bajo la puerta escurre un mar de sangre. Baña nuestros pies, nuestro silencio. Bueno, muchas gracias. Para cerrar, nos gustaría darte entrega de un regalo por parte de nuestro decano de la facultad. Así que muchas gracias. Y también queremos agradecerte por estar acá, por dar el tiempo y por conversar con nosotros el día de hoy. Un aplauso, por favor, a Elvira. Y también tenemos un regalo de parte de nuestro equipo, del equipo Coloquio. Nosotros somos un grupo de estudiantes que nos encargamos de llevar esta tradición de hacer un coloquio de letras, donde muchos compañeros nuestros exponen sus investigaciones y este año también están leyendo cuentos, historias, poemas, etc. Así que también queremos darte como gesto de agradecimiento por haber venido a hablar con nosotros. Ojalá te guste. Muchas gracias, me voy muy regalada y muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias. Y gracias a todos por venir también. También les queremos contar que vamos a tomar un break de 10 minutos y después vamos a seguir con una charla sobre traducción, que también es una disciplina muy importante y parte de nuestras disciplinas, con el profesor Thomas Road para que se queden. Vamos a tener un montón de premios y también premios escondidos, así que los animamos a estar presentes. Muchas gracias. Tal vez un osito. Tal vez uno o dos ositos. Gracias a todos.